Pues buenas noches, amable auditorio. Vamos a comenzar con una clase especial de historia y no precisamente porque sea el día de la profesión, sino porque hicimos este ajuste en tenor a que caía la clase en día festivo y si bueno, si en un momento de agenda cotidiana a veces hay poca asistencia, ahora imagínense en 16, ¿no? Y luego nos falta quien se agarre la semana larga o el fin de semana largo, que eso estaría genial. Pero bueno, ya no, tampoco tengo esa edad. Así que hoy nos conectamos, vamos a continuar con las revoluciones em, que se van a dar a fines del siglo XVIII, que, bueno, a manera de encuadre, recordarán que estos procesos van a ser importantes porque por primera vez se van a traer a la práctica algunos postulados que ya se habían desarrollado en el siglo de las luces. ¿Sale? Y bueno, lo más significativo va a ser la Revolución Francesa. Antes de dar ese paso, quien me gustaría que compartiera cuáles eran esos postulados que marcaba la Ilustración. ¿Qué era lo que hacía que fuera tan significativo? Sería la abolición de la nobleza, ¿no? Principalmente. ¿La qué, De los perdón? como destruir los privilegios de la nobleza y el clero. Ok, muy bien, una sociedad más igualitaria, por lo menos políticamente, porque como recordarán, la ilustración va de la mano con el desarrollo del capitalismo. Ya para estos años, el capitalismo está evolucionando, es una economía de libre mercado, y ustedes sabrán que por el mero hecho de preservar lo que es la propiedad privada y el control de los medios de producción, pues obviamente igualdad social no iba a haber. Y de hecho hasta la fecha es algo que tristemente no se ha logrado. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Platiquen un poco para entrar en calor con la revolución. El uso de la razón. Eso, perfecto, muy bien, Alma. Eso también es fundamental. Cambiarle de chip, no caer en la cuenta de irnos por las supersticiones o porque fulanito lo dijo, bueno, ahora, ¿no? Lo vi en un video de YouTube o en redes sociales, sino tratar de tener una base empírica, el hecho, fundamentos, ¿no? Eso, pues qué triste, ¿no? Que en la actualidad se está comenzando a perder, pero a finales del siglo XVIII causaba furor. Y hay un tercer elemento muy importante que se manifestó, por ejemplo, en la independencia de las 13 colonias. Viene en el orden político. Político. Ajá. Entonces no. Porque le iba a decir la separación de la iglesia. No. Eso sí, aunque entró, bueno, es que depende cómo lo veas, porque recordarán que en el antiguo régimen la iglesia católica, o bueno, en general, el clero tenía una influencia política enorme, incluso habían gobernadores que eran obispos y cosas así. Entonces, si lo ves desde ese ámbito, sí, definitivamente, aunque está más cargado hacia lo social, porque implicaba que había libertad de pensamiento. Fíjense qué importante es eso. Y segunda, la gente del clero no tenía estos privilegios, estos derechos especiales que en el antiguo régimen sí lo contenía. ¿Vale? Entonces, si lo ves desde ese punto, va más hacia lo social, pero se están acercando. Es como tener una constitución igualitaria. Vientos, vientos. ¿Y eso cómo le podrías llamar? Muy bien, Daniela. Se me fue. Gobierno, Un régimen igualitario. cerca. Chicas, ayúdenle. Re. ¿Revolucionario? No, más bien la revolución va a ser el proceso por el cual se va a llevar a implementar este nuevo modelo. Bueno, que ni tan nuevo. Rep. ¿Qué es lo que intentaba? ¿Cuál fue una de las razones por las cuales los colonos ingleses
En Norteamérica se levantaron en arma en contra de la metrópoli. ¿Qué es lo que estaban presionando? Que no tenían y que después de la revolución lograron poseer políticamente, no político. Vamos a jugar ahorcado, ¿les parece? Vamos a ver qué tal, qué tal les va. Déjenme, hago una pequeña adaptación. Que de hecho, a como lo voy a plantear, puede que así incluso venga en el examen. Estoy casi seguro que si viene así, hasta en la manera de redactar. Y de hecho aquí ya estoy, como dicen la chaviza de ahora, spoilando el tema que vamos a ver a continuación. Vamos a ver qué tal les va en el gato. Perdón, en el ahorcado. A ver, voy a proyectar otra vez mi pantalla para ver si sí. Ah, miren, ya se me está. ¡Uy, Daniela! Ya te me adelantaste, exactamente, un gobierno representativo. Muy bien, muy bien. Pero bueno, como no me quiero quedar con las ganas de jugar, y que pongan a prueba sus habilidades, que ya me demostraron que son muy buenas. Vamos a ver qué tal les va. Tienen 3 vidas. Tal vez más, voy a ampliar un poquito más la letra para que se pueda ver bien. Ahora sí. Bien, Daniela, te me adelantaste. Bien, bien. Pero, a ver, vamos con esto. ¿Sale? 3 vidas. Piensen bien, pueden irse por palabra o por, bueno, pueden irse por toda la palabra o por la letra, ¿vale? Analicen, analicen. Republicano. Bien, bien, excelente. Excelente, excelente, excelente. Vamos a ver si sí. Bien, 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 bien. Moraleja, jueguen más este tipo de juegos. También les ayuda un poco con el razonamiento lógico. Efectivamente, el gobierno republicano que va a plantear más o menos la representación de diversos sectores de la sociedad, cosa que no se daba de manera real con
monarquía absolutista, ¿sale? Muy a pesar de que por ahí había una cierta institución medio representativa, ¿no? Sobre todo ahí en Francia lo tenemos con lo que es los estados generales, pero en realidad no. Fue después de la Revolución Francesa y de la independencia de las 13 colonias, donde esto pues florece. Y de aquí para el real, porque la primera mitad del siglo XIX va a tener como principales motivos, y lo vamos a ver la siguiente semana, en, digamos, expandir este modelo republicano, que además va a favorecer a la burguesía y se presta para que el capitalismo tenga menos restricciones para poder también crecer, cosa que con la monarquía absolutista pues no se va a dar, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco cómo es que eso se dio. Pasamos de los Estados Unidos a Francia y nos vamos con las condiciones que van a suscitar esta revolución. Para ello, pues bueno, empecemos con justo definir qué es una revolución, que por cierto hay toda una serie de cuentos chinos, prejuicios y hasta maleficios en torno a esta palabra. Cuando hablamos de revolución, pues estamos haciendo referencia a un cambio radical de toda la estructura, ¿sale? Es decir, que hay transformaciones de raíz en lo político, se cambia el modelo, en lo económico, se plantea también un sistema distinto, por supuesto que en lo social, las clases sociales ya no van a ser las mismas, las relaciones tampoco, e incluso llega a haber un cambio en la cultura. Eso es lo que define una revolución. Y ahí conviene un poco entrarle al debate, ¿no? Ya que andamos cerca de las fiestas patrias, si realmente hubo una transformación, una revolución de independencia, como llegan a decir algunos, o fue un movimiento menor, que nos los han vendido muy exageradamente. Eso, bueno, en Historia de México lo vamos a ir desmenuzando, pero convendría entrarle a la reflexión, ¿no? Yo en lo personal sí pienso que fue una revolución de independencia, aunque por ahí hubieron algunos cabos sueltos que no se mataron en el momento, ¿no? Y bueno, sí, Daniela. Una revolución siempre va a estar relacionada con un cambio político. No solamente con un cambio político, sino con un cambio en todas las esferas. De Sí, hecho, pero ese a fuerza, es, ay, perdón, sí, sí, a sí, fuerza debe sí, ser lo político. sí. Mm, Y lo podemos ver, por ejemplo, con independencia de las 13 colonias. Si bien ya habían algunas condiciones que daban un cierto ejercicio de representatividad a los colonos, en la organización política de sus territorios, pues estaban sujetos a la autoridad del rey. Y al final era la autoridad del rey la que contaba. Y ellos, por más que hicieran berrinche, pues de plano no. ¿Qué sucedió después de la guerra de independencia? Que se generó un nuevo modelo que les da una representación, un poder, una autoridad. ¿Sale? De ahí la importancia que también se viera que no tendieron a una monarquía, sino a una república, ¿vale? Desde el principio. Y eso, bueno, pues va a ser referencia para que otros países pensaran que eso sea una buena idea, ¿no? Acá en Francia, igual, y lo vamos a ver, ¿no? Incluso en Hispanoamérica, que los procesos son un poquito más complejos, hay más resistencias, es más sólidas las remanencias de un orden de antiguo régimen, pues aún así hubieron un cambio político de raíz, totalmente abrupto. Y eso incluso lo podemos trasladar a otro tipo de revoluciones. Por ejemplo, se habla que cuando se descubrió la agricultura, fue una revolución. Y tienen toda la razón, que después de la agricultura la vida del ser humano cambió. A tal grado que, bueno, se volvió sedentarios y fue el inicio o una de las condiciones que generó el famoso desarrollo de las civilizaciones, ¿no? Que bueno, esa palabra de civilización también a mí como que me da cierto conflicto, ¿vale? Otro tanto vamos a verlo con la revolución industrial. Entonces, si aparece ese término es porque ocurrió algo
que realmente fue como un terremoto. ¿Sí, Stephanie? Correcto. ¿Vale? Entonces, bueno, esto va a pasar en Francia. ¿Y a qué responde? Si ustedes se acuerdan de lo que vimos acerca del siglo de las luces, la cosa estaba terrible. Y como ya es habitual en este tipo de sesiones, pues vamos a organizar las causas en 4 grandes esferas. Lo político, que hace referencia a cómo esta sociedad se organizaba y ejercía el poder para lograr cierta estabilidad. Lo económico, que tiene que ver con la generación y distribución de la riqueza. Lo social, que tiene más bien que ver cómo estaban las relaciones entre los distintos individuos. Y las ideológicas. Recuerden que las ideas son muy importantes. ¿Sale? Entonces, en cuanto a las condiciones políticas que va a suscitar la revolución, pues tenemos una crisis del sistema absolutista que se va a manifestar en una ingobernabilidad, y no solamente desde Luis XVI, que digamos le tocó estallar la bomba, sino por lo menos 1 o 2 reyes atrás. O sea, los reyes de Francia desde principios del siglo XVIII ya no eran tan eficientes. Y no solo eso, sino hacían una mala gestión que ponía al reino en una situación bastante difícil. Piensen, por ejemplo, en aventurarse en guerras contra Inglaterra o contra España, según sus intereses transatlánticos o de expansión territorial. Siempre se van a andar agarrando el chongo, ya sea con los españoles o con los ingleses. Y ustedes sabrán que una guerra, pues, cuesta dinero, y eso implica que hay inestabilidad. Otra cuestión tiene que ver con la falta de interés en gestionar, en estar más interesados. Por ejemplo, en el caso de Luis XVI, en ser cerrajero, esta persona en realidad no quería ser rey, ocupa el trono pues porque es nieto del rey anterior. No, mentira, creo que bisnieto del rey anterior, y pues le tocaba la chamba, pero el cuate en realidad quería ser cerrajero. Y si nos vamos, por ejemplo, con su esposa, María Antonieta, bueno, una mujer así tipo Kardashian, más atenta a ver qué borrachera se armaba en Versalles, en ver qué vestido se ponía, qué pastel se iba a chutar, qué perfumes se iba a poner, porque bueno, no era mucho de bañarse, costumbre de la época, a realmente ver si el país estaba bien, ¿no? Entonces son muchos problemas. Que bueno, acá en México pues tenemos también con la que nos pisen, ¿no? A eso agreguen el económico, no hay dinero, hay una desigualdad tributaria, o sea, los nobles, el clero, no pagaban impuestos, y quienes se aventaban toda la soba era la burguesía y los campesinos. Y para colmo de males, gastar toda esa lana en derroches y en guerras, pues como que no sale muy bien el negocio, ¿no? Agréguenle también que por lo menos en el último tercio del siglo XVIII hubieron hambrunas. Y ustedes sabrán que un pueblo que no tiene para comer es un pueblo descontento. Es un pueblo que tiende a rebelarse. Por cierto, ya cenaron, ¿verdad? Sí, ya se echaron un taquito. Apenas. Ok. No. ¿No? Entonces, por aquí potencialmente tengo un brote de rebelión y espero que mi cabeza no caiga. Ve por unas galletitas, un café para pasarla bien, porque si no, puede que se arme ahí una revolución. Pero bueno, Estamos bien. perfecto. Entonces, mi cabeza está segura en su puesto. Bien, entonces imagínense qué situación estaban. Bueno, creo que salvo Daniela, tengo madres de familia aquí, entonces me imagino que sentirán si, por ejemplo, no tuvieran que ofrecerles a sus hijos. Y bueno, desconozco. Hoy Sí, sería un Estefanía. caos.
sería un caos, ¿no? Y luego imagínense si no son uno o dos, como ahorita se acostumbra, échense de menos medio equipo de fútbol, soccer. Luego, profe, estaba leyendo, no sé qué tan Ajá. cierto sea, es que, por ejemplo, entra eso del pan, ¿no? Que sube el Ujú. precio y dicen que el sueldo de casi un mes es lo que ganas por una pieza de pan, se duplicó. Entonces, ahí empieza. Exacto. No, exacto. Y bueno, ahí qué bueno que lo comentas, ¿no? Y nótese de los problemas que estamos enfrentando ahorita. Les digo que la historia es bien bonita. Vean lo que ahora está costando el kilo de tortillas, Pues así como nosotros es el maíz, para ellos era el pan, ¿no? La el harina. trigo, exacto. Entonces, imagínense, pues de hecho es lo que pasa ahora. Ustedes se quieren aventar unos tacos, aunque sea en la taquería de su colonia de confianza, y con 5 tacos ya se gastaron más o menos lo que em, equivale a un día de salario mínimo, 120 pesos. Pues está feo. Ahora imagínense, y bueno, aquí tengo madres de familia que no me dejarán mentir, pues el esfuerzo que representa hacer la despensa, comprar lo básico, comprar lo que es lo cotidiano. Y vean cómo están los salarios. Le agreguen el desempleo. Ahora, si nos vamos al siglo XVIII, donde la situación está un poquito más complicada que ahora, bueno, dejémoslo en diferente. Pues, cómo no van a estar enojados? ¿O ustedes estarían contentas? Ah, sí, ya, la cosa va a cambiar, sonríe, vibra alto. Pues no sé, pero yo sí estaría bastante molesto. Mucho. Pues de morirme de hambre a un balazo en la panza, yo prefiero los segundos, no se muere más rápido. Ah, y vamos con otra cosa, ya en el plano social. Una grave desigualdad. Como les decía, la ley no jala parejo. Si eres noble, si eres un cura, o mejor aún, un obispo, pues no te va mal. Es más, hasta te mantiene. En cambio, un campesino, un trabajador urbano, un burgués, bueno, si te cachan robándote un pedazo de pan, te matan hasta de hambre en la cárcel. Pero aquí quisiera resaltar que pese a esas condiciones durísimas, si no hay esto, si no hay un conjunto de ideas que dirijan y le den sentido a nuestras acciones, o como dicen ahí los que hablan así medio rarito, o sea, güey, si no te cambian el chip, sencillamente no pasa nada. Esto quizás es lo más importante, porque puedes vivir en un régimen político que no está funcionando, una situación económica lamentable, y en circunstancias sociales desiguales y no moverte. Pero ¿qué es lo que hace? Que no solamente los burgueses son los que tienen chance de educarse, algunos, sino todos se conjunten y armen un cotorreo como la revolución. Pongan especial atención a esto. E insisto, no me refiero únicamente a los círculos en donde era fácil acceder a las ideas de Rousseau, de Montesquieu, de Voltaire. Acuérdense que estamos en una época en la que, por ejemplo, la lectoescritura no era algo general. Si hoy irse por un libro no está tan fácil, voy por el precio. En el siglo XVIII pues, estaba más complicado porque había escasez.
de textos, ¿no? Y bueno, ya hasta te puedes descargar un PDF sin problemas, pero en esa época estaba muy complicado a pesar de esfuerzos como la enciclopedia. Sin embargo, bueno, pues no necesitas ser un intelectual para saber que las cosas están mal y que tiro por viaje te estás muriendo de hambre o que trabajas 14 horas al día y ni así te alcanza para comer. ¿O ustedes cómo ven estas condiciones, chicas? Ahora sí que échenle mucha imaginación. Pues sí, porque eran unas condiciones muy difíciles. Por ejemplo, el 3% eran los del clero y todo eso, y los que tenían que pagar impuestos eran los demás, los campesinos. Y ojo, si no pagabas impuestos, te iba mal, te iba muy mal. Ahora, ante esas circunstancias, ¿ustedes qué harían? Dirían, pues, espero, no se puede hacer nada. Ahora sí que pónganse en la piel de estos hombres y mujeres. ¿Qué harían? Una revolución, ¿no? O sea, ay, Rachel, luego ahí sacando toda la intensidad. Digo, yo estoy 100% de acuerdo contigo, pero más allá del idealismo que te pudiera dar tu juventud, ¿sería tan fácil armar una revolución? Más, por ejemplo, si eres responsable de unos críos. No, pues era muy difícil, tanto como para a la misma gente quitarles algo que era muy importante, que es el miedo a la autoridad, porque pues realmente la gente no se puede alzar así como así de la noche a la mañana, igual si tienen hijos, depende de las condiciones de cada quien. Era pues algo complicado de lograr. Exacto. Sin embargo, cuando el hartazgo llega a un límite y las cosas no cambian, pues te vas pasando el miedo por el arco del triunfo y tratas de hacer algo. Y ese algo pues va a ser una cuestión sostenida. Entonces, esto no se va a dar solamente por las figuras que aparecen en mi cuadrito, sino por el papel de gente común y corriente como nosotros, que trascendieron sus miedos, que les llenó de un descontento enorme no poder alimentar a sus hijos. Estamos hablando de seres humanos. No hay que quebrarnos tanto el coco. Vámonos por lo básico. Y a eso agréguenle que la propia lógica del sistema no te da un mecanismo efectivo para expresar y satisfacer tus necesidades, porque además te agarran a catorrazos. Pues, ¿qué pasa? Y lo hemos visto, incluso ha ocurrido aquí en México. ¿Qué sucede cuando el Estado no se pone a hacer su chamba y se llega a una situación realmente intolerante? Por ejemplo, ahorita que está muy presente esto, la violencia de género. Las manifestaciones, ¿no? Sí, y dentro de las manifestaciones, ¿qué sucede? Que me parece algo pero interesantísimo. Y sí, lo apoyo. ¿Qué pasó el 8 de marzo de este año? El del año pasado, el del 2020, que es de los recuerdos más famosos, y por los cuales medio mundo incluso se rasga bastante hipócritamente las ropas. Que ni se acuerdan de esas cosas, pero cada vez que hay marcha de ese tipo, híjole, resultan ser los primeros defensores del patrimonio cultural del país. ¿Qué pasa en esas marchas? ¿Van así bien hippies?
ahora sí que pónganse en la piel de sus congéneres, sobre todo en un país cuyo sistema judicial está jodidísimo y en donde desafortunadamente padecen una revictimización. ¿Se mantendrían ecuánimes en manifestar ese descontento? ¿O lo resaltarían más con acciones pues muy, muy concretas que han pasado? Cuéntenme qué harían, chicas. Pues no, permanecer ecuánimes no, porque siempre hay que, siento que, bueno, no habría como cierta igualdad porque no todos tenemos los mismos pensamientos. Entonces se debe llegar a otros. No, tú déjate de eso. ¿Crees que podría visibilizarse el problema si digan ustedes, ay, miren, buenas tardes, perdón que salga a las calles, pero estoy muy molesta porque somos el 70% de la población en México y hay más voy a inventar una cifra porque no la tengo clara, más de 100,000 desaparecidas. Ay, discúlpenme, pero diario 8 de cada 10 mujeres sufren violencia doméstica. Pues no, porque no te puedes permanecer ecuánime ante una muerte y más si es de alguien cercano. Claro. ¿Y qué pasaría si ustedes van en esa actitud frente a alguien que tiene todo el mecanismo de poder? ¿Las tomarían en serio? Miren, sí, No, qué desafortunado. Pero vénganse el lunes a primera hora con 4 copias de todas las evidencias que tuvo acerca de esto. Que sí llegan a ser así, ¿eh? ya como burla, ¿no? ¿Y qué harían frente a esa burla? Así que sí quiero incendiar ahí su rebeldía. ¿Cómo actuarían frente a eso? Y luego agréganle que no hay trabajo, los salarios están bajísimos, adiós jubilación, el precio de la tortilla sube. Y está el riesgo de perder derechos sociales, como por ejemplo el aborto, el que se tenga una oficina que atiendan sus necesidades. ¿Saldrían así muy tranquilas? No, ¿Cómo lo harían? pues a través de manifestaciones. Es lo que se hace, ¿no? Ahorita. ¿Y cómo son esas manifestaciones? Son violentas. Exacto, viste. Bien, 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 para que vean que esto sí pasó. Porque luego se enseña la historia como si fuera una película de Hollywood, como si fuera algo muy lejano, muy de, ay, eso pasó, y no, no te la creo. Pero la verdad es que muchos de estos procesos tienen algo de lo cotidiano y enfrentan circunstancias que no son muy distantes de lo que hoy vivimos. Obviamente los contextos cambian, pero al final son personas comunes y corrientes como nosotros. Entonces ellos a su manera, en sus circunstancias específicas, pues salieron a las calles y bien, se viene el caos, porque en este caso, en 1788, en el campo comienza a haber bastante inquietud. Y luego por ahí, el rey se le ocurre convocar a los estados generales, que es, digamos, el órgano representativo de toda la sociedad francesa, porque el país se les estaba escapando de las manos y no sabía qué hacer. Entonces,
Al principio, el monarca le hace caso a su ministro de Finanzas, que es medio ilustrado, que hace una lectura más o menos pertinente de cómo está el meollo del asunto, y le dice, oye, mi rey, pues bájale los impuestos porque si no se te viene una rebelión bien fea. El compa le hace caso y agrava la fortuna de la iglesia y de los nobles, lo cual a ellos tampoco les late. Es como si Slim pagara los impuestos que debiera de pagar. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ellos lo desacatan. Y para colmo de males, como se llevan bien con la reina, le piden a la reina pues que convenza al rey. Y aunque no era un buen matrimonio, la reina tenía lo suyo y sabía cómo llegarle a Luis. Entonces, después de una noche de pasión en donde Luis XVI sale con una sonrisa tipo McCormick, pues deroga su antiguo edicto, mete a su ministro de Economía a la cárcel, los imagínense el relajo que está haciendo, y agrava los impuestos. Entonces, la mala toma de decisiones y la falta de lectura de lo que estaba pasando, y sí también de una grave ausencia de sensibilidad, implicó que la gente que ya estaba hasta el copete dijera, no, ya, como ustedes acaban de mencionar, es una burla y estalla de forma violenta la revolución. Y mientras los diputados del pueblo llano tratan de organizar una asamblea general como para alivianar todo el rollo, la gente común y corriente, como ustedes y como yo, va a salir a las calles. Y va a ser el furor tan fuerte que van a tomar un edificio que era la Bastilla. Un castillo en donde habían presos políticos, pero también donde el ejército guardaba sus armas y sus municiones. O sea, qué bendita mente tan brillante se le ocurre meter presos políticos y las armas del ejército. ¿Ustedes creen que esos dos elementos tienen que estar en el mismo lugar? No, Se por eso les fue hace más fácil, ¿no? Tomar la Bastilla. Exacto, déjate tú lo fácil, era importante, porque cuando el pueblo conquista la Bastilla, obviamente ahí hubieron los muertitos en el camino, tampoco no crean que era un paseo en el bosque, sí estuvieron buenos los fregadazos, pero lograron tomar armas, lograron ocupar una serie de recursos que obligó al gobierno que tenía el poder a negociar. Solamente así se dialogó el poder. Y eso es algo que en la actualidad a veces cuesta trabajo. Sí o no va con los mismos esquemas de quien detenta el poder y se está intentando negociar, sencillamente no cambia nada. Pero si tú tienes algo que te respalda, equilibras la balanza y entonces puedes lograr tener ciertos beneficios. En el caso del pueblo, el hecho de tener armas y de amenazar que iba a haber una onda mucho más choncha, obliga al rey a una transformación. Si no, dudo mucho que hubiera pasado. ¿Sale? Entonces aquí vemos cómo se constituye la primera etapa de la Revolución Francesa, que va a ser conocida como la Asamblea Nacional. Una etapa muy interesante porque ahí lo que se va a dar es la abolición jurídica del antiguo régimen. O sea, lo primero que hacen es implementar una igualdad política. O todos coludos o todos rabones, como diría mi santa madre. Y eso se refuerza con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que plantea una igualdad política, por lo menos en el papel, con todos los ciudadanos de Francia. Hay una separación de Estado e Iglesia, que entre otras cosas promueve una libertad de pensamiento. Y al final se va a realizar una constitución que se va a publicar en 1791, que va a plantear todavía conservar la monarquía, pero bajo la autoridad de una constitución. O sea, el rey ya no tiene un poder absoluto. Y aquí comenzamos a ver también que la revolución no es homogénea. Cada sector social va a tener una serie de principios que cumplir, de metas. Por ejemplo, los burgueses estaban más interesados en una apertura política que en una cuestión social. Entonces,
Ellos incluso ven a las masas, aunque en este momento son sus aliadas, pero los llegan a ver con cierto riesgo, con cierta distancia, porque no están tan de acuerdo en promover un cambio social, porque al final eso no les convendría. Y las masas, pues entran en la lógica de primero como y después me aviento lo de la política, porque me estoy muriendo de hambre, porque no tengo oportunidad de desarrollo. Entonces, no siempre van a haber consensos. Al seno de la revolución estamos viendo por lo menos dos grupos políticos que a la postre se van a enfrentar, los girondinos, que son medio moderados, y los jacobinos. La cosa aquí se complica cuando Luis XVI, que al principio sí jura la Constitución, de pronto la manda a la goma e intenta escapar. Y eso los franceses lo entienden como un acto de traición, como que el rey nos va a dejar solos. O sea, ¿qué onda con este güey, no? Y por eso optan por una república. Para hacerla más de emoción y para complicar más el escenario, pues resulta que los vecinos de Francia, que todos son monarquías absolutistas, ven con mucho miedo que ese proceso salpique sus propios territorios y lo que hacen es una alianza liderada por Austria y por Prusia para ahogar la revolución y volver a poner en el trono a Luis XVI. Y eso, lejos de generar un amedrentamiento, ok, le bajamos 3 rayitas y vamos a ver qué onda, qué quieren con estos compas. No, la gente se organiza en milicias populares y va a salir a pelear. Y la gente que va a mandar ese ejército popular no va a ser noble. No todos van a ser nobles, porque sí hay que reconocer que hubieron algunos nobles medio hippies y progres. Van a ser los militares que llegan a mandar esos ejércitos, gente que viene de abajo. El mismo Napoleón Bonaparte, güey, no era ni siquiera francés, venía de una isla que hasta antes de nacer había sido independiente, que era Córcega. Y bueno, con la revolución, pues Napo pudo comenzar a evolucionar. Entonces, esa idea de invasión va a promover un sentimiento de, ok, más allá de lo que yo soy, me vincula a los demás porque vamos a defender la revolución, vamos a defender Francia, sí, va a tener ahí un toque patriótico este asunto, ¿no? No todos, porque también va a haber un sector que va a intentar replantear la monarquía y entonces este caos va a llevar a situaciones más radicales. Entre esas situaciones, pues primero está la ejecución de los reyes, o sea, van a guillotinar a Luis XVI y un año después a María Antonieta. Y para que eso se dé, esté muy cañón. Para ese contexto, la facción jacobina que estaba a favor de cambios políticos radicales, como la idea de un voto universal para varones arriba de los 18 años y acabar con los reyes, pues va a tomar el poder. Y en aras de defender la revolución, va a orquestar una serie de medidas de censura y de represión que va a ser conocida como la época del terror. Porque estos brothers tenían la idea de que al interior de Francia podían haber gente que se aliaría a los monarcas europeos y tronaría la revolución, que en algunos casos están en lo cierto. Pero la época de terror va a derivar en situaciones más paranoicas, más radicales y en baños de sangre literal. Entonces aquí, por ejemplo, en la última parte, que es la del terror, que es la más dura, va a estar este señor que es el incorruptible, un tal Robespierre al mando. Pero Robespierre, como sé con otras personas, con el poder se chaveta todo. Y va a llevar a la situación del terror a un punto en el que ya comenzaba a ser intolerante. Y entonces eso va a ser aprovechado por los girondinos, que son los moderados, para tumbar a los jacobinos, acabar con la época del terror y a partir de 1795 implementar un directorio.
pero mucho, mucho más moderado, en donde la burguesía va a tomar el control, donde el sector popular, ya sea campesinos, trabajadores, van a quedar marginados. Y bueno, va a ser un caos, porque va a ser una etapa en donde la corrupción del gobierno, el tráfico de influencias y un proyecto que no tiene pies ni cabeza, pues va a florecer. Sin embargo, ese mismo descontento a la larga le va a dar un respaldo a Napoleón Bonaparte, quien ya para ese entonces, 1798, 1799, va a ser reconocido como un general de renombre casi casi mítico. Y el influjo que tuvo su persona va a permitirle conquistar el poder en Francia y dar comienzo a la era napoleónica, que algunos siguen tomándolo como parte de la revolución, otros ya es un periodo aparte, ¿no? Y bueno, Napo, entre sus complejidades, pues trae muchas ondas también de la ilustración. Así es que sí, sí hay una cierta continuidad, aunque después Napo ha llevado a Francia hacia otros caminos. Pero bueno, así acaba la Revolución Francesa. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Cómo les quedaron los oídos? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Se enredaron? ¿Todo bien? Muy bien, gracias, Rachel. ¿Las demás? Sí, todavía no es una pregunta. Ajá, Por ejemplo, lo mencionado de los girondos son los que estaban girondinos. con girondinos, perdón. Sí. Girondinos son los que estaban con el rey. Algunos, aunque la mayoría eran moderados. Digamos que sí querían algunos, varios cambios políticos, pero no estaban muy de acuerdo en una transformación social. Ok. Porque los montañeses son el pueblo, Jacobinos. podría decirse. Sí, sí, una sección del pueblo, aunque hubo una facción más radical, ¿eh? Pero pues bueno, a eso sí les fue bastante mal. Lo que pasa es que en algunas cosas los jacobinos eran también un tanto escépticos de darle protagonismo a la gente. Mm, Y por eso censuraron y reprimieron a esa facción. Aunque ok. bueno, los jacobinos pues sí están también cercanos. Por eso el duelo con los girondinos. Los girondinos sí cambiamos, pero o sea, güey, no somos iguales. O sea, yo tengo propiedades y las puedo explotar y tú pues tienes que trabajar y por eso, o sea, no podemos ser ciudadanos de la misma clase, güey. Yo como si tengo lana, yo como si tengo mi empresa, pues me toca que me traten mejor que a ti, güey. O sea, ¿qué comparas un campesino a mí? Más o menos esos eran los girondinos. Oh. Sí, pero gracias. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? No, creo que todo claro. Vale, pues, ¿qué podemos rescatar de la revolución? Más que es un tema bien padre. Pues vamos a ver la instalación de un gobierno representativo que va a estar regido por una constitución. Eso es un avance. Eso es un avance porque ya no es un modelo político sometido a la autoridad de un monarca que veto a saber qué diantres y qué berrinches vaya a hacer. Ay, no sé a quién me parece. Ya por lo menos hay un estado de derecho, como le llaman los abogados, lástima que hoy no estuvo Álvaro, para ir limitando las cosas y poner todo clarito, ¿no? Y derivado de eso, pues plantea una igualdad, ahí perdonen por esa I mayúscula, me emocioné, de derechos políticos. Ahora sí que no importando tu cuna, por lo menos en la Constitución viene que tú eres igual.
Ojo, es una igualdad también relativa porque no está contemplando a las mujeres y aquí pasa algo muy interesante porque vemos los chispazos de una primera oleada feminista que ahorita les voy a platicar un poco de ella. Pero bueno, hay igualdad, hay apertura. Y algo que trasciende es el hecho de que se pone también de manera temporal fin al antiguo régimen. O sea, sí, vamos a ver que más adelante va a haber una restauración absolutista, no en todos lados existieron brotes revolucionarios, pero ya las cosas no podían ser como antes. Y eso hay que llevárnoslo. ¿Sale? O sea, sí hubieron cambios, sí hubieron transformaciones bastante palpables que dejó la revolución. No fue una, ay, pues pasó lo mismo, como también algunos llegan a señalar. No, o sea, sí las cosas no fueron como solían hacerse. Y aunque en el papel el antiguo régimen regresó, pues no regresó para quedarse. Fueron patadas de ahogado. ¿Sale? También no hay que perder de vista que este proceso revolucionario, al estar impulsado por la burguesía y en algunos casos, pues bueno, dirigida por esa clase social, pues va a ir de la mano en ampliar el acceso a la propiedad privada. O sea, es un proceso revolucionario que va a influir en el desarrollo del capitalismo. Por eso, aunque se ganen derechos políticos en materia social, pues queda mucho a deber. Cuestión que se va a hacer todavía más grave con el impacto de la revolución industrial, que más o menos también se va a andar dando por esas fechas. Y otra vez en lo económico, pues va a impulsar la economía de un libre mercado, en tanto que restringe el papel del Estado en, por ejemplo, dirigir la producción. Se le va a confiar eso a los emprendedores, como dicen ahora, los industriales. Y Francia va a emular a Inglaterra en este punto de, pues, intentar comerciar con quien se deje. ¿Sale? Entonces, sí, una nueva revolución mexicana, perdón, francesa, ayuda a expandir el capitalismo. Si por ahí leen los textos que les dejé de recomendación, aunque sea un poquito, pues van a darse cuenta que fue todo un show. ¿Sale? Y por último, algo que también me representa importante es el hecho de que se apoya una cultura que va a estar distanciada de la costumbre, de la tradición y de la iglesia. Se va a apoyar más esta idea de que el hombre puede ser dueño de su propio destino, puede romper con las reglas, puede no seguir el camino que trazaron sus padres. ¿Sale? Y en tenor a ello, pues eso también impacta en equidad de género. O sea, las discusiones que hoy suenan mucho no son algo nuevo. Ya desde la Revolución Francesa, por ejemplo, hubieron mujeres como Olimpia de Gaux, quien dijeron, a ver, espérate, pues, ¿qué te crees? Las mujeres también somos seres completas. Y así como están peleando por una serie de derechos de carácter universal, pues que esos se extiendan también para nosotros, porque durante muchos años la mujer era poco menos que una propiedad y solamente mediante espacios restringidos podía tener cierta influencia. De ahí, por ejemplo, el reconocer un poco desde esa óptica el papel de las amantes de los reyes, que ocuparon su capital erótico para poder sacar una serie de beneficios y ventajas, no solamente individuales, sino también que esas se prestaran a un desarrollo, que trascendieran la parte de lo privado. Y miren que hubieron chicas de esas sumamente brillantes e inteligentes, como Madame Pompadour, que fue amante de Luis XV y era todo un crack. Otros casos vivieron entornos que favorecieron de alguna manera que desarrollaran pues ciertas habilidades intelectuales y contribuyeran a la filosofía, a la ciencia. Por ejemplo, el esposo de Lavoisier era
tan buena química como su famoso marido, y se dice que varios de los experimentos que logró hacer Lavoisier habrían sido imposibles si no hubiera estado ahí su mujer. Y el mismo Lavoisier, que fue un químico francés de esta época, lo llegó a reconocer. O la misma Olimpia de Gauss, que tuvo oportunidad de formarse en filosofía, política, historia, dirían hoy Cheira, y que con esa capacidad de análisis reconoció la situación de la mujer de su época y buscó brindar alternativas para cambiarla. Es algo muy rico, ¿no? Desafortunadamente, como dicen ahora la chaviza de ahora, no estaban preparados para esas pláticas y desafortunadamente no se concedieron muchas de las exigencias que las mujeres de aquella época estaban dando. En ellas, por ejemplo, el poder del voto. Pero bueno, dejaron un precedente que incluso se confirmó con ríos de sangre, ¿no? Olimpia de Gauss muere guillotinada porque se le pone al brinco a Robespierre y casi casi de machista, misógino y demás rosarios de insultos que una feminista pudiera dar, pues bueno, le tocó. Y a eso pues le granjeó el ser acusada de traición y guillotinada. Así es que bueno, tenemos este precedente. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, ninguno. ¿No? Por el momento no, profe, todo bien, muy bien. Bueno, No, si, ninguno. si pueden leer los derechos la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, va a ser un ejercicio pues brillantísimo, muy enriquecedor. Aunque bueno, creo que de lo último que les comenté acerca de género y de transformación social todavía no aparece en el examen de la UNAM. Pero pues aprovechando el viaje, decidí darle un toque más hacia ustedes al tema, ¿no? Bueno, la cosa no acabó ahí, digamos que tenemos una escena post créditos que sería la era napoleónica, que bien puede tomarse como el epílogo o cierre de este proceso revolucionario. ¿Qué me saben del Chaparrito? ¿Qué me saben de Napoleón? ¿El emperador? No. ¿Fue emperador? ¿Qué más? ¿Cuáles son sus orígenes sociales? ¿De qué lado mascaba la iguana? ¿Cómo fue que llegó a ser emperador? Es ¿Era de una... Italia? No. No, 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 no. No llega tanto. O sea, el tipo sí llegó a ser un divo de marca y super mamón. Se le subió el poder. Pero no, tampoco no fue tomado como una deidad. Militar brillantísimo. Tan brillante que perdió la batalla contra unos conejos. Mm, Voy a buscar ese artículo y se los voy a enviar. Está bien chistoso. ¿Qué más me saben de Napo? Que por cierto inspiró personajes como Lord Farquaad. Y qué más, qué más, qué más, qué más. Ay, Cerebro de Animaniacs. Para quienes son de mi rodada, 30 para arriba, hubo una serie en donde llegó a salir dos ratoncitos y uno de ellos está inspirado en Napoleón Bonaparte. Cerebro. ¿Quería dominar el mundo? Ándale, y hasta tenía la misma forma de cómo pararse ese bendito ratón. Era Estaba Pinky bueno. Cerebro, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Y Cerebro traía toda la actitud de Napoleón. Y si ustedes leen un poquito sobre Napo y lo comparan con Lord Farquaad de Shrek, también ahí ese personaje está inspirado en la figura de Napo, sobre todo cuando Shrek va a Dunlop. No, bueno, les cuento, No. sí, sí, van.
Cuando puedan leerse este artículo, está buenísimo. Son una de las mayores derrotas de Napoleón Bonaparte. Ya está en el chat para que se enteren del chisme. Está buenísimo ese episodio. No, ya no me sabe nada más de Napoleón. No, yo ya no. Cantaba baladas también. Algunas de ellas las llegó a cantar con José José. Ah, no, de ese Napoleón no estamos hablando, ¿verdad? Qué maluco me vi. Pero bueno, volviendo al punto, Napoleón va a ser una figura importante porque es una persona de un origen social que en el antiguo régimen no había llegado ni a capital. Porque el cuate no venía de Francia, venía de un dominio que hasta hace poco comenzaba a ser francés. El cuate ni siquiera cuando era niño hablaba ese idioma. Migra con su familia al país para hacerse, digamos, de un nombre. Y paulatinamente resulta que por mérito propio el señor comienza a tener bastante notoriedad, sobre todo cuando en una época de las guerras que Francia sostenía contra sus vecinos, Napoleón con poco hizo mucho. Y eso pues le granjeó mucho apoyo, sobre todo porque contrastaba mucho con el directorio francés. O sea, Francia era un desmadre. Entre 1795 y 1799, Francia era un caos. Y la otra cara de la moneda era Napoleón, quien con poco hacía lo necesario para ganar batallas, sostener a su ejército, implementaba orden, era muy ad hoc con las ideas de la ilustración. Entonces eso comparado con la bola de corruptos que había en Francia, más sus éxitos militares, que esa es otra cosa. El compa se forjó una leyenda y era muy bueno también aprovechando los medios de comunicación masiva de la época y se formó una imagen que casi casi era como un rockstar. Entonces eso en contra de los antipáticos y poco populares directores, pues bueno, hizo que al final la gente en su momento apoyara a Napoleón a hacer un golpe de estado, que bueno, en el ejército lo adoraron también, y él comienza la era napoleónica, que va a estar dividida en tres periodos: el consulado, pues, cuando el compa está vestido de rojo, el imperio, y después aquí el gobierno de los 100 días. Durante este periodo, Napo demuestra que es buen estadista, que sabe gestionar, pero que también le gusta mucho el poder. Entonces, a la par de hacer unas transformaciones que logran dar cierto orden y estabilidad en Francia, el cuate pues poco a poco se adjudica más cosas que hacer. Otra cuestión es que él sigue con esta idea de hacer la guerra en otros lados para defenderse de posibles ataques extranjeros y así, e incluso exportar la revolución. Y eso fue muy importante porque los principios liberales que profesaba hasta cierto punto Napoleón, pues va a inspirar brotes revolucionarios en media Europa, tanto en ese momento como después va a ocurrir. Y por eso no lo querían los reyes y tiro por viaje le hacían la guerra. O sea, de bravucones, no se hacía el mundo, ¿no? Entonces, como el cuate le iba bien, pese a que su coco eran los ingleses, resulta que él hace un plebiscito así tipo peje, una consulta ciudadana, pues para ver si realmente lo querían como emperador. Y resulta que sí. Y el cuate pues ya se funda en guantes, todo muy fino.
Y en ese periodo, así como llegó a su cúspide, así comienza su caída. Las razones por las cuales el imperio napoleónico va a colapsar se debe a las constantes guerras que sostenía con sus vecinos europeos, sobre todo con Francia y con Inglaterra. Inglaterra nunca la pudo vencer, sobre todo porque ese país siempre mostró una superioridad naval, cosa que ni en sueños tenían los franceses, y eso permitía alentar a otros países rivales de Francia, como Rusia, Prusia, Austria, pues a constantemente declararle la guerra. O sea, que llega un momento en el que tus recursos se te acaban. Y también a eso hay que sumarle dos malas decisiones que toma Napoleón. Bueno, entre otras tantas, pero hay dos que sí fueron claves. La primera de ellas, en 1808, cuando ve que el trono español es un relajo, hay un tiro cantado entre el padre y el príncipe heredero, o sea, su hijo, y entonces se le ocurre a Napoleón intervenir para es que poner orden. Pero no solamente hace eso, resulta que también aprovecha para tumbar a esas dos bolas de buenos para nada, es decir, el rey Carlos IV de España y su hijo Fernando el Deseado, mejor conocido como Fernando VII, y poner al hermano de Napo como rey. Y eso a los españoles no les gustó, entonces se va a dar una guerra de desgaste que va a consumir enorme recursos a Francia. El segundo error que va a cometer, que es un poquito más famoso, va a ser nada más y nada menos que invadir a Rusia. Y la invasión a Rusia resulta interesante porque ahí va a apostar todas sus fichas. Y Rusia no va a seguir peleando con las reglas de la época. Los rusos van a motivar a que Napoleón los persiga y se adentre en sus territorios. Eso va a hacer cada vez más difícil la gestión del ejército y al no haber victorias contundentes, pues bueno, se quedaron ahí el tiempo suficiente para que también el invierno los comenzara a debilitar y entonces ahí sí el ejército ruso los va a comenzar a atacar con mucho más éxito. Y como Napoleón ya no tiene más cuerpos militares que le sostengan, pues entonces sus antiguos enemigos, Austria, Prusia, lo que es Alemania y hasta Suecia ahí se llegó a meter, pues van a declarar la guerra. Entonces eso va a hacer que el imperio colapse. ¿Sale? Y bueno, cuando tumban a Napo, meten a un hermano de Luis XVI, el antiguo rey, como soberano de Francia, pero él no va a durar mucho porque es poco popular y eso va a hacer que Napo regrese, quien por cierto estaba exiliado en una isla súper cercana a Francia, la isla de Luca, que pertenecía a Italia. No, Elba se llama, Elba, isla de Elba. Y bueno, al final, Napo regresa, pero en cuanto se enteran que Napo va a regresar, resulta que todo el mundo le declara la guerra y se enfrentan a él en una batalla pues muy importante que se va a dar en Waterloo, Bélgica, en donde Napoleón ahí es derrotado definitivamente y lo van a desterrar a una isla que parece el barrito que está en medio del mundo, entre África y América del Sur, la isla de Santa Elena. Y ahí se va a morir. Entonces al final es un periodo de luces y sombras que va a mantener algunos avances, por ejemplo, el que se reconozca una cierta igualdad política, pero hubieron otras acciones en donde dices, Napoleón está rompiendo con lo que se hacía antes, que era, por ejemplo, la censura y la persecución a presos políticos. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, ninguna. No, profe, vamos bien. Si por ahí les gustan las series históricas, hay una serie sobre la de Napo que me parece bastante buena y que está en YouTube. Es una miniserie de 4 capítulos de hora y media. Véanla.
Está muy chida. ¿Cómo se llama? Así, Napoleón. ¿Ah, sí? Ajá. Ok. Búsquenla, Napoleón, la serie, y empieza desde que el compa era un general sin trabajo hasta cuando lo destierran a Santa Elena. Hay algunas partes en donde sí iba muy rápido, pero en general está interesante la serie. ¿Sale? Bien, entonces, ¿qué legado trae consigo? Bueno, esta es Europa durante la época de Napoleón. Vean hasta qué punto extendió sus dominios y su influencia. El señor era un crack, pero bueno, ahí vean algunos detallitos. Y bueno, vemos que nos deja Napo, pues él va a ser parte de este proceso de expandir el sistema liberal por toda Europa, aunque después sus vencedores regresen a la monarquía absolutista. ¿Sale? Entonces él sí definitivamente quiebra el antiguo régimen, aunque después van a regresar, pero insisto, ya no va a ser igual. Ya sí o sí las cosas cambiaron. Un aspecto muy importante es que pone a Francia en un plano industrializado. Con Napo se acaba una economía basada en agricultura y da pie a una economía de libre mercado en donde la industrialización, que por cierto ya andaba por ahí, era bastante significativa e importante. Bueno, creo que ejemplo más, muy significativa. ¿Sale? Y eso, pues bueno, también la hizo competidora de Francia. Y por último, y por lo que mejor me cae, pues que crea un sistema educativo laico, o sea, corre a los curas de educar a los chamacos. Y es el Estado que va a financiar la educación. Esto en tenor de, pues igual, hacer una igualdad de oportunidades. ¿Sale? Sí, estuvo muy interesante ahí lo que hizo Napoleón Bonaparte. Preguntas, dudas, comentarios. Profe, ahorita se me cortó, pero sí dijo cómo murió. Sí, envenenado. Bueno, algunos dicen que Envenenado. envenenado, otros de viejito. La verdad es que no Ajá, sabe muy bien. porque yo había escuchado que según siempre cargaba un collar, por si acaso lo Ujú. iban a agarrar sus enemigos y ya él mismo se lo iba a tomar para que no lo mataran ellos mismos, pero al final según no funcionó y terminó con una intoxicación. Pero algunos dicen porque se dio una comilona de algo que le cayó mal, que eso le terminó reventando los intestinos. Ujú. Sí, murió de broncas estomacales en la, pero no está muy claro si fue producto de un envenenamiento o pues, algo más natural, ¿no? Algo no violento. Yo pienso que es lo segundo porque ya no tenía ánimos ni fuerzas para andar de desmadroso. Vean la serie, está buena y cuentan cómo le fue a Napo en sus últimos días. ¿Sale? Bien, vamos a cerrar este capítulo con la independencia de Hispanoamérica, que va a resultar como consecuencia de la decadencia del Imperio Español, específicamente España, perdón, en América, y también como efecto de una serie de medidas que hicieron que los criollos, la gente de acá, pues se pusiera un poco más complicada. Con los criollos, hijos de los españoles, pero también las poblaciones indígenas y africanas tenían fuertes em, deseos de independizarse, aunque no todas. De hecho, si ustedes leen con atención cómo se dio la guerra de independencia en cualquier parte de Hispanoamérica, salvo Brasil, ahí se dio por favor, medios pacíficos, pero si ustedes leen cómo fue en Colombia, en México, en Argentina, es muy parecida. Y van a notar que hubieron, por ejemplo, mestizos, indígenas y negros peleando tanto a favor de la guerra de independencia, que fueron los más, como
defendiendo los intereses del rey. Estuvo muy interesante. Y eso refleja que habían distintos proyectos políticos que estaban chocando. O sea, sí queremos la independencia, pero queremos un gobierno centralista. No, ¿cómo quieres? Vámonos por un gobierno liberal, democrático, federativo, como en los Estados Unidos, ¿no? Ahora, algo muy importante que va a suscitar el movimiento de independencia de Hispanoamérica, pues es la desigualdad social y la marginación, que bueno, desafortunadamente en muchos casos esa marginación se mantiene hasta la fecha, ¿saben? Y las víctimas pues son el sector más vulnerable de la sociedad, comunidades indígenas, negros. Esto también responde a que es una sociedad estratificada en castas, entonces no solamente es tu nacimiento, sino tu color de piel, ¿sale? Y bueno, la parte ideológica es que a las ideas que se están dando de manera autónoma y abierta aquí en América, pues hay cierta influencia de la ilustración. ¿Sale? Sí. Sí, profe. Bien, entonces ahora el punto de quiebre pues va a ser la invasión napoleónica en 1808, que va a dejar al imperio hecho trizas, sin cabeza, no se sabe qué hacer. Y bueno, como ya les comenté, España se levanta en armas contra la ocupación francesa y eso deja un vacío y una duda acá en América. ¿Ya a dónde jalamos? ¿Qué fregados hacemos? Entonces, en diversas partes del imperio, pues dicen, pues vamos a aprovechar para independizarnos, ¿no? Total que ya tenemos ganas desde hace varios días de una independencia. Entonces al principio no les va bien, les están dando en Portazo, Maizoro, ahí en Hispanoamérica, quienes pelean a favor de la independencia, perdón, en contra de la independencia, es decir, que están a favor del rey de España, van a ser conocidos como fieles. Acá eran los realistas. Pero bueno, es cosa parecida, ¿no? Entonces, después de esa época en donde no les va nada bien, resulta que se llegan a aliar todos estos brothers. Bolívar, Sucre, San Martín, O'Higgins, y comienzan a expulsar a los españoles de los diversos territorios que tenían en el sur. ¿Por qué estos próceres de los diferentes países de Sudamérica decidieron aliarse y entre todos juntos atacar al ejército español, que por cierto estaba descansando en las costas de Chile, porque deciden aliarse? ¿Qué pretendieron con eso, chicas? ¿Qué pretendieron aliarse Bolívar y Sucre, que estaban en lo que es Colombia, Ecuador, Venezuela, con San Martín, quien venía de Argentina, o O'Higgins, que está de Chile? ¿Cree la independencia? Sí, pero ¿a partir de qué? Pues resulta que ellos llegaron a la conclusión de que si se aliaban y barrían literal a los españoles de Sudamérica, podían consolidar la independencia de sus países. En caso de que los españoles se mantuvieran en algún punto de Sudamérica, pues estaba en constante riesgo la soberanía y la autonomía de esos países. ¿Sale? Entonces, bueno, así le hicieron y eso va a cambiar el rumbo de la guerra. Para 1824 se derrota en Junín o Junín y Ayacucho a el último reducto del imperio español en Sudamérica.
La cosa viene más complicada porque los grupos que iban a participar en esas luchas se van a enfrentar entre ellos porque no estaban para nada de acuerdo con con la manera en cómo se iba a organizar el país después de la independencia, ¿no? Habían ideas liberales, otras tantas conservadoras, y eso genera un caos. Así es que no solamente es en México, va a ser casi en todos lados, ¿vale? ¿Dudas? No, ninguna. Ahora, como epílogo tenemos tres procesos históricos. Brasil, que se va a independizar de manera pacífica en 1822. Portugal reconoce la independencia de Brasil a cambio de que el hijo del rey de Portugal, Pedro, pues se quedará como emperador. En cuanto a lo que es Centroamérica, va a lograr su independencia primero uniéndose a México y posteriormente separándose de nuestro país en 1823, forman las Provincias Unidas de América, de Centroamérica, pero no les va muy bien. Y después de algunas guerras, ese país va a constituirse o va a separarse en 5 naciones libres y soberanas. Y sí, todas ellas en algún momento fueron parte de México. Y por último, Cuba, que se va a independizar en 1898. Era la ya merito. ¿Ok? Y bueno, esto sería todo. Pueden bajarse esa presentación en el material que les di. Ahí van a encontrar más recursos que les van a permitir ampliar lo que vimos en clase. ¿Sale? ¿Dudas hasta Sale. aquí? ¿Algo que quieran comentar? ¿Cómo les quedó el ojo? Pues de mi parte todo de Revolución Francesa quedó claro. Ya Muy bien. por Napoleón me perdí un poquito, pero sí voy a leer los textos para complementar. Perfecto, gracias Daniela. Los demás, ¿Todo bien? bueno, pues sin más, les Todo bien, profe. agradezco, perfecto, gracias. Les agradezco su atención, el haberse conectado y nos vemos el día de mañana con español. ¿Sale? Sí. Bueno, cuídense mucho. Hasta pronto. Igualmente. Hasta luego. Bye. Hasta luego, profe. Bye. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana.